Seguramente has escuchado la palabra milagro. Y si diste clic en este video, quizás sea porque estás esperando uno. O más de uno. ¿Quién no, verdad? Tal vez estás pasando por una situación laboral complicada. Tal vez tienes una deuda que no sabes cómo resolver. Tal vez estás esperando que algo cambie en una relación. O simplemente hay algo en tu vida que llevas tiempo intentando solucionar y ya no sabes qué hacer. Y entonces aparece esa palabra, milagro. Y normalmente cuando buscamos un milagro, lo hacemos desde la urgencia, como diciendo, ya por favor, dime cómo hago para que llegue ese milagro que necesito. Y yo quiero plantearte algo un poquito diferente. Y si el milagro ya estuviera disponible y fueras tú quien no lo está dejando entrar. Sí, ya sé que suena extraño, pero quédate conmigo unos minutos, porque para entender esto, primero tenemos que quitarle al milagro algunas ideas que hemos ido aprendiendo sobre él. Porque cuando escuchamos la palabra milagro, muchas veces, sin darnos cuenta, le ponemos encima conceptos como lejano, esporádico, difícil, extraordinario, como si un milagro fuera algo que ocurre muy de vez en cuando y solamente a algunas personas. Y yo quiero proponerte que, al menos por un momento, quitemos todo eso. No voy a decirte o a sugerirte qué milagro necesitas. Tú pon aquí la situación a la que quieras aplicarle un milagro. Una deuda, un problema de trabajo, una relación, una situación familiar, algo que llevas tiempo esperando, lo que sea. Porque de lo que vamos a hablar no depende de una situación específica. Depende desde dónde estás mirando esa situación. El problema puede ser no lo que crees. Mira, cuando tenemos un problema, normalmente pensamos que el problema es el problema. Parece obvio. Mi jefe me odia, les caigo mal a todos en el trabajo, las tarjetas de crédito son impagables, siempre voy a tener deudas, todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, siempre me pasa lo mismo, y así podríamos continuar durante horas. Pero quiero que observes algo. Todo eso son ideas. No estoy diciendo que la situación no exista. Estoy diciendo que la historia que tienes sobre esa situación puede ser una construcción hecha de comentarios de tu familia, de tus amigos, de sucesos anteriores, de cosas que escuchaste, de cosas que te sucedieron. Y poco a poco, con todo eso, fuiste construyendo tu túnel de percepción. Y dentro de ese túnel, también se fue construyendo el guión de tu personaje. Ese personaje que dice, esto siempre me pasa, yo soy así, las cosas conmigo funcionan de esta manera, no hay otra salida. Y aquí viene algo muy importante. El personaje no necesariamente está mintiendo. Él simplemente está viviendo desde el lugar que conoce. El problema aparece cuando crees que ese lugar es toda la realidad. Porque mientras estás dentro del túnel, el túnel se siente como la realidad. Pero aquí viene algo todavía más importante. Y esta es una de las cosas que yo he encontrado más interesantes. He escuchado muchas veces que para cambiar una situación tienes que cambiar tu pensamiento, que tienes que cambiar la idea, que tienes que sustituir una idea negativa por una positiva, como por ejemplo, yo soy abundancia, yo soy libertad financiera, yo me amo, y no voy a decirte que eso no pueda servirle a alguien, pero desde lo que yo he descubierto, hay una pregunta anterior que me parece mucho más importante. ¿De dónde viene esa idea?
Porque puede parecer que cambiar una idea y cambiar el personaje es exactamente lo mismo, pero no lo es. Si el personaje construyó la idea original, de esa de la que quieres escapar, y ahora el mismo personaje está intentando construir una idea nueva, ¿quién está haciendo el cambio? El personaje. Y aquí está la paradoja. Estás esperando que el mismo personaje que te mantiene dentro del túnel sea quien te saque de él. Por eso, para mí, el primer movimiento no es cambiar la idea, es verla como lo que es, una idea, y sobre todo, darte cuenta de que tú puedes observarla. Y aquí cambia todo, porque mientras estás completamente identificado con el personaje, la idea parece ser tú. Fíjate bien en esto. Cuando aparece esta idea, esto va a salir mal. Tú no dices, estoy teniendo el pensamiento de que esto va a salir mal. Simplemente dices, esto va a salir mal. ¿Ves la diferencia? Parece pequeña, pero no lo es. En un caso, estás dentro de la idea. En el otro, lo estás viendo. Y cuando puedes verla, aparece algo que antes no estaba disponible. Una elección. Y esta palabra para mí es importante. Elegir. Porque quizás hemos estado intentando resolver nuestra vida utilizando palabras que nos mantienen atrapados. Quiero, deseo, intento, forzar, conseguir, controlar. Pero cuando estás presente, aparece algo diferente. Puedes elegir. No necesariamente elegir el resultado. Eso sería volver a intentar controlar la realidad. Puedes elegir dónde mirar. Puedes elegir si vas a seguir una idea o simplemente observarla. Puedes elegir si vas a reaccionar inmediatamente o quedarte un momento en presencia. Y eso lo cambia todo. El personaje te lleva a otros lugares. Porque fíjate, ¿qué ocurre cuando tienes un problema? El personaje rápidamente se va al pasado. ¿Por qué me pasó esto? ¿Qué hice mal? ¿Por qué siempre me sucede? Si hubiera hecho esto, aquello. Y después se va al futuro. ¿Y si pasa esto? ¿Y si pierdo mi trabajo? ¿Y si no puedo pagar? ¿Y si esta relación termina? ¿Y si todo sale mal? O también puede irse a un futuro a imaginar la solución perfecta. Cuando tenga esto, cuando consiga aquello, cuando finalmente ocurra. Y mientras tanto, el presente desaparece. Pero la conciencia no necesita hacer todo eso. La conciencia puede simplemente observar, quedarse aquí, en este momento, y permitir que lo que está sucediendo esté sucediendo. No significa que no hagas nada. No significa que abandones tus responsabilidades. No significa que dejes de actuar. Significa que ya no estás obligado a actuar desde la urgencia del personaje. Y cuando dejas de estar completamente identificado con una situación, algo muy interesante puede comenzar a ocurrir. Y si el milagro no llega como tú esperabas, y aquí quiero que vayamos con calma, porque esta parte me parece fundamental. Supongamos que estás pidiendo un milagro. Estás orando, meditando, haciendo afirmaciones, pidiéndole a Dios, a la fuente, al universo, como tú quieras llamarlo. Y tienes muy claro cómo debería de llegar. Primero quiero esto, después quiero aquello, y luego tiene que suceder esto otro. ¿Te das cuenta? Quizás estás pidiendo que la vida se mueva, pero también le estás diciendo cómo debe moverse.
Y entonces puede aparecer algo diferente, una persona, una oportunidad, una conversación, una idea, una situación que no esperabas. Y dices, no, eso no era lo que yo pedí. Pero, ¿y si precisamente ahí está el problema? ¿Y si estás rechazando algo simplemente porque no tiene la forma que tu personaje había decidido? Te pongo un ejemplo. Supongamos que estás pidiendo amor y estás pidiendo dinero. Y tú decides, primero quiero resolver el dinero y después quiero que aparezca el amor. Y de repente recibes un mensaje de alguien que puede ser importante para ti y dices, no, ahorita no, primero necesito el dinero. ¿Ves lo que acaba de suceder? Quizá pediste, pero cuando algo apareció, lo rechazaste porque no llegó en el orden que habías establecido. Y entonces yo me pregunto, ¿estamos realmente permitiendo? ¿O estamos intentando dirigir cada movimiento? Y aquí está la diferencia. No estoy diciendo que debas aceptar cualquier cosa que aparezca. No. Tampoco estoy diciendo que todo lo que suceda sea necesariamente un milagro. Lo que estoy diciendo es algo mucho más sencillo. No cierres la puerta solamente porque no reconociste la respuesta. Porque cuando el personaje tiene el control, quiere saber cómo, cuándo, dónde, con quién y exactamente qué resultado debe de aparecer. La conciencia puede hacer algo diferente, puede elegir permanecer disponible, y eso es muy distinto. No es forzar. Entonces, quizá el milagro no empieza cuando consigues algo, quizá empieza antes, cuando dejas de sostener constantemente una situación con miedo, con anticipación, con historias, con necesidad de controlar el resultado, porque mientras el personaje está sosteniendo esa situación, todo gira alrededor de ella, la alimenta, la interpreta, la confirma, la lleva al pasado, la lleva al futuro, la vuelve a traer una y otra vez. Pero cuando simplemente observas, cuando le quitas esa importancia, cuando dejas de identificarte completamente con ella, aparece espacio. Y dentro de ese espacio pueden aparecer posibilidades que antes no podías ver. Te llega una idea, aparece una persona, surge una oportunidad, cambias una decisión, descubres algo que no habías considerado o simplemente ocurre un movimiento en tu vida en el que tú ni siquiera habías pensado. Y quizá ahí está una de las cosas más interesantes. No siempre tienes que saber cómo se va a resolver algo para permitir que se resuelva. Y entonces, ¿dónde está Dios? Puedes llamarlo Dios, la fuente, el universo, la conciencia. No necesitamos ponernos de acuerdo en el nombre. Pero sí quiero hacerte una pregunta. Seguramente has invitado a Dios a tu vida muchas veces. Has orado, has rezado, has pedido, has meditado, has repetido afirmaciones, y está bien, pero ¿lo has dejado expresarse? ¿O le has dicho exactamente cómo tiene que hacerlo? Porque quizá nosotros decimos, Dios, ayúdame, y cuando aparece una posibilidad que no se parece a lo que esperábamos, respondemos, no, así no. Y entonces, ¿quién está decidiendo? ¿Dios, la fuente, el universo o el personaje que está convencido de que sabe cuál es la mejor manera? Regresemos a la palabra milagro, porque quizá
hemos hecho demasiado grande esa palabra. Quizá esperamos algo extraordinario, algo imposible, algo que rompa completamente nuestra experiencia. Y puede ocurrir algo mucho más sencillo, que tú cambies la manera de mirar, que dejes de reaccionar, que puedas observar una idea sin convertirte en ella, que elijas no seguir el camino habitual, que aparezca una posibilidad que antes no podías ver, que una puerta se abra donde ni siquiera estabas mirando, o que una situación simplemente deje de tener el poder que tenía sobre de ti. ¿Eso es un milagro? No sé. Eso te corresponde decidirlo a ti. Pero sí sé algo. Cuando dejamos de forzar, cuando dejamos de imponer el cómo, cuando dejamos de exigir que la vida responda exactamente en el orden que nuestro personaje decidió, comenzamos a ver cosas que antes no podíamos ver. Y quizá los milagros nunca fueron tan lejanos como pensamos. Quizá nunca fueron tan esporádicos. Quizá tampoco fueron tan difíciles. Quizá algunos estaban ahí, tocando a la puerta, y nosotros estábamos demasiado ocupados diciéndoles: entra, pero solamente si lo haces de esta manera. Y aquí te dejo una última pregunta. La próxima vez que estés pidiendo un milagro, antes de preguntar ¿cómo le hago para que suceda?, prueba con otra pregunta: ¿qué estoy dejando de ver? Y después observa. No fuerces, no intentes controlar el cómo, y sobre todo, elige. Elige dónde poner tu atención. Elige no seguir automáticamente cada pensamiento. Elige permanecer presente y permite, porque quizá la vida ya está haciendo movimientos que todavía no puedes comprender. Y el verdadero trabajo no sea hacer que el milagro llegue. Quizá sea dejar de cerrar la puerta cuando llega de una forma que no esperabas. Y si este video te dejó pensando, quédate con otra pregunta. ¿Qué milagro estás esperando? ¿Y qué estás haciendo para no dejarlo entrar? Nos vemos en el próximo video. Quédate.